Empecemos. En nombre del Padre, y Filio y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Todos los ángeles custodios, rogad por nosotros. En el Padre, y Filio y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, estamos en este libro, La Fe de la Iglesia. Es un resumen del catecismo, pero de un modo más dogmático. Es decir, da las citas dogmáticas, ¿verdad?, de la Iglesia y explica todo con más precisión teológica, ¿no? Entonces, en un resumen, ustedes saben que empezamos con el tema de la fe, ¿qué es la fe? Y por qué es razonable creer, ¿no? ¿Se acuerdan de la moraleja? Creemos cada día en lo que nos dicen los demás, si son dignos de confianza, ¿no? Entonces, por eso la fe, creer en Dios, es sumamente razonable, ¿verdad? Y, de hecho, obligatorio, y solo tenemos que constatar de que Dios está hablando, ¿no? ¿Y qué son los signos, señales para indicar que Dios está hablando? ¿Quién es la verdad absoluta, infinitamente digna de confianza? Las señales son milagros y profecías, ¿no? Obras divinas que indican que Dios está obrando, y si vienen acompañados con revelación divina, sabemos que Dios está revelando, ¿ok? Bien. Luego analizamos un poquito más qué es el motivo de nuestra fe, por qué creemos. Y hay, qué son qué es el objeto de la fe, en qué creemos. Creemos en Dios y todo lo que nos diga, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha dicho? ¿Dónde se encuentra su revelación? ¿En dónde? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede conocer a la Sagrada Tradición? Sí, pues en los padres de la Iglesia, en los escritos de los primeros padres, por ejemplo, generalmente decimos hasta San Juan Damasceno, siglo VIII, ya, eso es como la edad de los padres, que son de las varias partes del mundo, donde los apóstoles fundaron la Iglesia, ¿no? Entonces ellos eran herederos de todo lo que predicaban los apóstoles. Y hubo apóstoles que no escribieron nada, pero dejaron pues la fe así plantada, sembrada en aquellas tierras. Entonces los padres de aquellas tierras nos hablan de lo que habían recibido de los apóstoles, ¿no? Y así tenemos una idea más de la fe entera. Pero ¿quién es el guardián de la fe? ¿Quién es el intérprete infalible de las Sagradas Escrituras y de la Sagrada Tradición? El magisterio, ¿no? Entonces el magisterio es, entonces, en ese sentido, la regla próxima de la fe, ¿verdad? Entonces, porque no lo podemos sustituir simplemente con la Biblia ni con la tradición, diciendo que no, pero así es. Pero ¿qué es la tradición? ¿Qué es la Biblia? Si no nos lo define, pues si no nos lo define la Iglesia, el magisterio. El único que recibió la promesa del Señor, el que vosotros oye, a mí oye. Ahí está la promesa, ¿no? Y he rogado por ti, Simón, para que no desfallezca tu fe, ¿no? Entonces, y luego vimos más en detalle qué son las condiciones para infalibilidad, ¿verdad? Cuando el Papa, por ejemplo, define algo de fide, ¿okay? Diciendo que eso es de la fe católica y todos tienen que mantenerlo definitivamente, ¿okay? Con tal de que no haya, con tal de que no utilice, invoque su infalibilidad, es falible, ¿okay? Entonces, aunque generalmente los papas han simplemente repetido lo que es la tradición, ¿no? Como se ven en las encíclicas de antes, ¿no? Donde el Papa empieza citando a todos sus predecesores, ¿no? Y lo que dijeron, ¿no? Y así nos garantiza que es simplemente la voz, el transmitor, que transmite la tradición, ¿no? La fe de la Iglesia. Ok, y vimos ejemplos también de papas, el Papa Juan XXII,
quien dijo un error, ¿no? En un sermón, ¿no? Que él mantenía y los teólogos le corrigieron y él redactó su sentencia y el siguiente papa definió lo contrario. Entonces hay casos históricos de papas que se han equivocado, ¿verdad? Bien, y en ese caso, pues uno que estaba haciendo la teología de voz alta, ¿no? ¿Verdad? Entonces por eso eso es algo de pensar, igual como sacerdote, ¿no? Cuando me ordené diácono, me dieron mis licencias para predicar, ¿okay? Es decir, yo no puedo predicar lícitamente si no me da licencias el obispo del lugar. Él es el apóstol, ¿no? Yo no. Yo simplemente soy una extensión del obispo como sacerdote. No tengo la plenitud del sacerdocio en ese sentido para gobernar y santificar y sacrificar, ¿no? Entonces estoy limitado. Pero me di cuenta, pues es una carga apostólica. Entonces no puedo ponerme en el púlpito para expresar nomás mis opiniones, ¿verdad? Tengo que transmitir la fe de siempre, porque ustedes ven al sermón como eso es lo que dice la iglesia, ¿no? Y así debe de ser. Por eso siempre tratamos de comunicar citas de los santos de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces nos han escuchado decir, Santo Tomás dice, ¿no? Dice Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que el expositor óptimo, máximo de la fe, ¿ok? Bien, ¿ok? Y ahora y luego platicamos en las últimas pláticas sobre el modernismo. ¿Y por qué platicamos del modernismo? ¿Qué se acuerdan del modernismo? Es la herejía de herejías, el síntesis, el resumen de todos. ¿Y por qué? ¿Qué es la esencia de herejía? Según indica la misma palabra griega. Acuérdense de su griego. A ver. Es de elegir, o sea, elegimos qué nos conviene. Exactamente, elegir, escoger lo que tú quieras. Ese es el hereje. Mientras el fiel, entonces se somete a Dios. Lo que tú digas, Dios, yo lo creo, sin cuestionar, ¿no? Entonces, mientras el hereje decide, es el pecado original, ¿no? Yo decido que sea el bien y el mal, ¿no? Bien. Y el modernismo dice eso, ¿no? Tú decides que sea el sentido de la fe católica, según tus sentimientos y subconsciencia, y aunque uses las mismas palabras de tal dogma, las puedes utilizar con un sentido diferente y distinto, ¿no? Entonces, esa es la herejía, ¿ok? Entonces, el modernismo. Y luego vimos, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sentido? Entonces, el modernista dice, y les pregunto, a ver, buenos días, espero que hayan tomado su café. Entonces, ¿qué es café? No, gracias. Entonces, ¿la fe católica se puede cambiar de sentido? ¿Pueden haber nuevos dogmas en el futuro que nunca se creían antes? No, exactamente, ¿no? Usted esta mañana estaba escuchando la carta a los Gálatas, ¿no? Y aunque un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que habéis recibido de mí, sea anatema, que los ángeles sean excomulgados si intentaran predicar un nuevo evangelio, ¿no? Entonces es la fe una vez transmitida para siempre. Ahora bien, cuando dije hay nuevos dogmas, unos dijeron que pues sí, porque el Papa luego define un dogma que es en ese sentido nuevo en cuanto a la definición dogmática. Entonces, ¿qué es el sentido correcto de la evolución del dogma? El sentido herético es de que se cambia de un sentido a otro sentido. Mientras el sentido católico es, ¿qué será? No hay cambio, pero sí se estudian todos los obispos cardenales a base de la historia de la Iglesia y de la Biblia para dictar una verdad. Sí, hay una profundización, digamos, del mismo dogma, ¿no? Entonces, este es mi cuerpo. ¿En qué sentido? Entonces, si es su cuerpo, entonces es el cambio de una sustancia a otra sustancia, no simplemente de apariencias,
porque no dijo esto es como mi cuerpo, dijo este es mi cuerpo. Entonces será una transubstanciación, ¿no? Entonces en 1200 años llegamos a este término para expresar lo mismo de lo que el Señor había revelado, o simplemente con más precisión, llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que keritomene, ¿no? Y en el griego es de pretérito, ¿no? Entonces quiere decir que ya era llena de gracia desde el principio, a saber, es la Inmaculada Concepción, ¿no? ¿Ven? Y eso deducimos y en vista de también la enemistad absoluta entre Satanás y la mujer. Si tiene pecado original, no hay una enemistad absoluta, ¿no? Sino que tiene algo de dominio sobre ella, ¿no? Ok, bien. Ok, entonces ahora llegamos a la necesidad de la fe. Estamos en la página 55, capítulo 5. ¿Okay? Necesidad de la fe. Dice, precisados ya el motivo fundamental que nos impulsa a creer, a saber, la autoridad de Dios revelante, y el contenido de la misma fe, a saber, todas las verdades reveladas por Dios y propuestas por el magisterio infalible de la Iglesia, se impone ahora la consideración de la necesidad de la fe en orden a la consecución de la vida eterna. ¿Okay? Y eso es lo que preguntamos en el bautismo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es la primera pregunta que hacemos? Después de cómo se llamará al niño. Luego, ¿qué quieres para tu niño? ¿qué pides a la Iglesia de Dios? ¿Y qué responden? La fe. ¿Qué te alcanza la fe? La vida eterna, ¿no? Entonces se presentan para el bautismo pidiendo pues, la fe para alcanzar la vida eterna. Porque el mismo Señor dijo, San Pablo dijo a los hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Entonces el que creyere se salvará, mas el que no creyere se condenará. ¿Okay? Bien, entonces... ok, entonces hay que distinguir entre la fe habitual o actual y luego distinguir en cuanto a los sujetos, ¿verdad? Católicos, cristianos herejes, por ejemplo, separados y paganos, ¿ok? Entonces, la fe habitual. La fe habitual unida a la caridad sobrenatural es absolutamente necesaria para obtener la salvación eterna, tanto en los niños como en los adultos, sin ninguna excepción. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Entonces, sin la fe es imposible agradar a Dios y por ende es imposible ir al cielo. Entonces, al niño recién bautizado, Agustín, tú que no tienes el uso de razón, pero que sabes hablar un poquito. ¿Tú tienes la fe habitual? Sí, tienes la fe habitual. Aunque no lo sabes, por eso dices que no, pero bueno, ok. Gracias, Agustín. Entonces, ¿por qué tiene la fe habitual? Aunque no lo sabe. Por el bautismo. Por su bautismo. ¿Qué recibió en su bautismo? La fe. ¿Okay? ¿Qué más recibió? Agustín, ¿tienes la esperanza y la caridad? A veces. No. Okay. Confiésate, pues. Okay. Entonces, ¿tiene la esperanza y la caridad? ¿Sí? Aunque golpea a su hermana. Sí. ¿Por qué te sonríes? Okay. Sí, entonces tiene la esperanza y la caridad. Y también tiene los dones del Espíritu Santo, los 7 dones. ¿Eres capaz de pecar? No, eso sabes. Y lo sabes sonriente, muy bien. Entonces, sí, entonces tiene los dones del Espíritu Santo, tiene las virtudes teologales, tiene las virtudes morales infusas de justicia, templanza, fortaleza y templanza, fortaleza, justicia y prudencia, ¿no? Aunque no las puede utilizar, tiene todas esas virtudes infusas en su alma y los dones del Espíritu Santo, que vienen como en el paquete, digamos, de la gracia santificante. ¿Okay? ¿Bien? ¿Okay?
Y necesita esta fe, como dice, la fe habitual, o sea, el hábito sobrenatural infundido por Dios en el bautismo o en la justificación del pecador. Dicho hábito puede poseerse incluso de una manera inconsciente, o sea, ignorándolo el mismo que lo posee, como ocurre en los niños antes del uso de la razón y en los dementes bautizados, ¿no? Entonces, una persona también demente. Ok. Pero, ¿podemos tener la fe sin la caridad? Ya les describí, ¿no? Lo que tenemos en el alma. Entonces, el hombre consta de alma y cuerpo, ¿ok? Y de nuestra alma tenemos dos potencias, a saber, el intelecto, o mente, o entendimiento, y la voluntad. Del cuerpo nacen las pasiones fuertes, a saber, las irascibles y las concupiscibles. ¿Okay? Esos 4 aspectos cardinales se perfeccionan por las virtudes cardinales, a saber, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Okay? Así nomás según la naturaleza. Ahora bien, si tenemos un fin sobrenatural, necesitamos medios sobrenaturales para alcanzarlo. Entonces se infunde en el alma. Entonces la gracia santificante. Gracia santificante, o decimos habitual. ¿Por qué habitual? Porque habita en la esencia del alma y la diviniza, la santifica, ¿okay? Haciéndola santa como Dios es santo. ¿Okay? Entonces el alma es santificada y de ahí entonces nacen las mismas virtudes, pero infusas y sobrenaturales. Entonces tenemos la prudencia infusa, ¿okay? Justicia infusa, fortaleza infusa, porque ahora tenemos que practicar, por ejemplo, ya empieza la cuaresma el miércoles, que vamos a hacer de penitencia. El pagano solo hace ayuno en cuanto sea bien para su salud, ¿no? Una táctica de cierta dieta, por ejemplo, ¿no? Pero no va a ayunar como el cristiano va a ayunar, porque van a ayunar ustedes para bajar 1 kilo cada semana y lucir mi cuerpo de semana de Pascua. No, entonces, ¿por qué van a ayunar? Espero que no. ¿Por qué van a ayunar? Pues por la penitencia, Penitencia, el motivo de la cual es, la pasión de Jesús. ¿qué? Para unirse a la pasión de Jesús y para hacer reparación por sus pecados y para alcanzar su fin sobrenatural. A ver, los 4 motivos de hacer penitencia, tal vez lo escucharán en el sermón este domingo. Entonces, primeramente, debido al pecado original, ¿no? Tenemos que poner en orden el alma. Ok, el pagano sabe eso también, simplemente para ser virtuoso, ¿ok? Luego, en reparación de los pecados personales, ¿ok? El pagano no sabe tanto ese motivo, que es un motivo más alto, ¿no? De que tengo que reparar lo que he ofendido a Dios, no simplemente para mí. Es para poner mi alma en orden, pero también para pagar la justicia, mi deuda con Dios. Luego, para imitar a Cristo. Simplemente queremos estar con Cristo. Si Él está sufriendo, ahí estamos con Él, sufriendo también. Y por último, el 4º motivo es por razón o en virtud de nuestro fin sobrenatural. Entonces tenemos que vivir por encima de nuestro cuerpo. No podemos ser buenos seres humanos en la actualidad si no estamos tratando de ganarnos el cielo. ¿Okay? Eso nos conoce el pagano. Piensa que esta vida es la única vida, vivir bien para aquí, sentirse bien es lo máximo y no va a ayunar no sabe lo que dice San Pablo de cómo anhelo estar disuelto, ¿no? O partir de este cuerpo para estar con Dios. Pues el pagano no quiere morir, pero el cristiano sí quiere morir, ¿no? Vivo sin vivir en mí,
y de tan alta vida espero que muero porque no muero. Eso no dijo Aristóteles, ¿no? Pero el cristiano sí conoce ese sentido porque sabe que su única casa no está aquí, está ahí. ¿Okay? Entonces, por este fin sobrenatural, tenemos que hacer templanza, no simplemente para la salud del cuerpo, sino para salir del cuerpo, ¿no? A lo menos, entre tanto, afectivamente, en el sentido de que para que nuestros afectos no se apeguen a las cosas perecederas y mundanas. ¿Okay? Fortaleza hasta el martirio, como contemplamos en Santa Inés, ¿no? Que tenía que ante su verdugo, que estaba temblando, porque vio en la cara de Santa Inés una confianza y un deseo de ir al cielo. De modo que ella decía, pues, date prisa, por favor, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? Con confianza, amigo. Aquí está mi cuello. Porque quería morir para estar con Jesús, su esposo, ¿no? Entonces necesitamos una fortaleza, no simplemente para la guerra, sino para ganarnos al cielo, ¿no? ¿Okay? Y la justicia para cumplir con nuestros deberes a Dios, la prudencia para dirigir la familia hacia el cielo, ¿okay? Pero también se infunde en el alma, tenemos también en el intelecto, tenemos la fe, ¿okay? Y en la voluntad, la esperanza y la caridad. ¿Okay? Las tres virtudes teologales. Ahora bien, entonces, ¿por qué se llaman teologales? Las morales, por ejemplo, las virtudes morales, ¿qué es su objeto? Algo creado, ¿okay? Por eso tienen medida, ¿okay? ¿Necesitamos una medida en cuanto a la fortaleza? ¿O debemos andar siempre sin miedo? Pues, entonces, nada más dime cuando estás manejando por las calles para que yo me aleje. Si manejas sin miedo, no, comporta. No, también hay que practicar la fortaleza tomando las medidas, ¿no? Según las circunstancias. Ahora me corresponde ser más bravo, ¿no? Con más valentía y ahora callarme, ahora, ¿verdad? Según las circunstancias diferentes, lo que sea lo razonable. Que igual de templanza, ¿no? Es medida en cuanto puedes ayunar 40 días sin comer nada, realmente no. ¿Yeah? Entonces ni sería razonable en su caso si tienen deberes fuera de la casa. ¿Okay? Ok, entonces, entonces todo se determina por la prudencia, pero la fe, esperanza y la caridad ¿tienen medida? No, porque su objeto es el mismo Dios, ¿no? En quien debemos creer, esperar y amar absolutamente, ¿no? Como dijo San Bernardo o San Agustín, la medida de amar a Dios es de amarle sin medida, ¿no? ¿Okay? Entonces, tocan a Dios mismo. Entonces, en ese sentido, son las virtudes que divinizan nuestra mente y nuestra voluntad, porque participan en el mismo saber y amar de Dios mismo, que Dios mismo tiene a sí mismo. ¿Okay? En ese sentido de este conocimiento íntimo de sí mismo, igual como su amor de sí mismo. Nuestra alma participa en estos actos divinos, digamos, por la fe y esperanza y la caridad. ¿Okay? Por eso un acto de caridad vale más que todo el universo, con todos sus bienes. Entonces, ¿qué prefieres? ¿1,000 millones de dólares? No pesos, dólares. Sí. O, pues, un acto de caridad. Lo están pensando. Pero es que si podría... Ok, entonces en sí el acto de caridad es más valioso, ¿verdad? Porque es de valor divino. Mientras el dinero va a... Ok, ya estás pensando con la prudencia, cómo puedo utilizar el dinero para hacer más actos de caridad y salir con los dos. Ok, bien. Ok, entonces, en ese sentido, pero la fe, entonces, habita en el alma, ¿ok? En la mente, en el entendimiento o intelecto, ¿ok? Entonces, y es como la luz del alma.
¿Qué pasa cuando uno comete un pecado mortal? ¿Qué pierde? ¿Pierde las virtudes infusas? Sí. Se queda con las virtudes carnales adquiridas, ¿ok? Por su fuerza, menos la que está debilitando por tal pecado, ¿no? Y luego los dones del Espíritu Santo, los 7 dones. Aquí está el paquete, ¿eh? Si estás con la gracia santificante, recibes las 3 virtudes teologales, los 7 dones del Espíritu Santo y las 4 virtudes infusas. ¿Okay? Si uno comete un pecado mortal, ¿qué pierde? Las virtudes infusas, sí. Los 7 dones, sí. ¿Y todas las virtudes teologales? ¿No? ¿Por qué no? ¿Cómo va a recuperar la gracia? ¿Verdad? Si pierde la fe y la esperanza. ¿Okay? Por eso, menos que el pecador peque en contra la fe y la esperanza, ellas dos permanecen en su alma. Por una gracia actual, digamos, divina porque Dios lo hace así, pero con razón. Porque ya en pecado mortal, si uno todavía tiene la fe, sabe que hay una solución para salvarme, para no ser condenado. Voy al confesionario y Dios me va a perdonar. Con la esperanza, siente que sí, ¿verdad? Se acude a Él pidiendo misericordia. Él quiere perdonar a los arrepentidos. Entonces sí hay esperanza. Pero lo que pierde es la caridad, que ama a Dios sobre todas las cosas, porque ya ha determinado su alma amar más a una criatura, una nadería, más que a Dios, al único que es la bondad infinita. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Preguntas? ¿Yeah? Pero si uno peca contra la fe, pierde la fe. Y si uno peca contra la esperanza, pierde la esperanza. Por eso cuando hablamos de los pecados contra el Espíritu Santo, incluye especialmente eso de desesperación y también pecados en contra de la fe, como de decir que el mal está bien. Y eso es muy común hoy en día, gracias al modernismo y gracias a la cultura americana, ¿no? Gringa, en el sentido peyorativo, ¿verdad? Que es innato del protestantismo, donde tú decides cómo interpretar la Biblia, ¿okay? Es más y más de moda aquí en México, ¿no? Haz lo que tú quieras, ¿no? Obedece tu sed, tú decides, ¿no? Es toda esta mentalidad del individualismo, a mi manera, ¿verdad? Hace esa canción, viene de los Estados Unidos, es de Sinatra primero, ¿no? Ok, pero eso es lo peligroso, porque luego uno dice, ahora veo al mexicano que dice, sí estamos utilizando anticonceptivos y por eso no comulgamos. Sabemos que está mal, pero no sé qué otra opción, será muy difícil y entonces me parece lo menos mal para mi ahorra, pero no comulgo. Mientras el americano dice, sí, yo uso anticonceptivos, sí comulgo, porque yo decidí que está bien. No, mi conciencia dice que está bien y la iglesia está mal. Ese es el hereje, ese es el pecado original, ese es el modernismo. Y eso es sumamente común en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde tú eres católico porque tú decides que sí, ¿no? Y si no lo eres, es porque decides que no. Tú decides. Lo máximo es la Estatua de Libertad, no la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Verdad? Ahí se ven icónicamente cómo son los Estados Unidos, ¿ok? Bien. Ok, entonces mucho cuidado de nunca pecar contra la fe y la esperanza, ¿ok? Pero la fe habitual, como hábito infundido en el alma, es absolutamente necesario para la salvación. De modo que nadie jamás que no tiene este don se salvará. ¿Okay? Sin excepción. ¿Por qué? Porque la salvación
es interna. No simplemente que yo entre en el cielo como el malo que soy, si Dios me permite, ahí voy. El cielo o comienza en el alma. ¿Verdad? ¿Qué es el cielo? La posesión de Dios. Si pudiera ver a sus almas en este momento, pues yo podría detectar, tú vas al cielo, tú no. Porque el cielo ya comenzó en tu alma y en la tuya no. Si mueres en ese momento, ya está decidido. ¿Posees a Dios, sí o no? ¿Lo amas más que a ti mismo? ¿Más que este mundo? ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? Eso es lo que determina la vida eterna, ¿ok? Entonces no es que, eres muy malo, pero ¿sabes qué? Pues te voy a dejar pasar adelante. No, si tienes a Dios en tu alma, ya estás en el cielo. El preludio, digamos, ¿cómo se dice? El antesala, ¿no? Del cielo, ¿ok? Nomás falta la visión de lo que ya posees, ¿ok? Entonces, por eso, si el niño tiene a Dios en su alma, está ya para el cielo. Y si no, no. Punto, ¿no? ¿Okay? ¿Sí me explico? Yeah. Ok. Ahora dicen las personas, yo soy católico, yo no voy a misa porque no me nace, yo quiero mucho la de Dios, yo soy caritativo y yo me voy a salvar por su misericordia. Ajá. Ok. Entonces la pregunta es que hay personas que dicen, pues yo amo a mi Dios Padre, pero no voy a misa, pero trato de ser caritativo y Dios es misericordioso y así me voy a salvar. ¿Okay? Miente en pensar que es caritativo, porque el que me ama guardará mis mandamientos. Piénsalo como mamá, ¿no? Entonces tu hijo dice, te amo mucho, mamá. Bueno, ¿puedes hacer las tareas que te pedí esta mañana? No, pero te amo mucho. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces es mentira. Si no obedecemos a Dios, es decir, no prefiero tu voluntad. No te amo más que a mí mismo. Yo amo más a mí mismo y a mi modo de ser y de hacer las cosas que al tuyo. ¿Okay? Eso es lo que dice cuando peca, ¿no? Es intrínsecamente en contra hacer su voluntad, en la cual consiste la caridad, ¿no? ¿Okay? Lo entienden como papás, ¿no? ¿Verdad? El que me ama guardará mis mandamientos. ¿Okay? Obras son amores y no buenas razones. Entonces, Dios, tu amor te pide, ¿amas a Dios? ¿Cómo dice que amas a Dios si no le visitas? ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿La llamas? No. Cada mes más o menos la llamo, la visito, ok, pues. Pero si ella quiere que la visite cada semana a lo menos, no me interesa. Entonces no la amas. ¿Eh? Entonces, ¿qué tipo de amor es eso, no? ¿Verdad? No más de palabra, pero no de obra, ok. Ok, ¿otras preguntas? ¿Sí? Ok, entonces, la fe habitual unida a la caridad. Porque ¿qué pasa con uno que tiene fe, pero no tiene caridad? De hecho, lo vamos a escuchar mañana en la lectura de la misa, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13. ¿Y qué dice? Es el capítulo de San Pablo. Sí, 13. Si no tengo amor y Exactamente. nada, Si no tuviera amor, aunque tuviera fe para mover las montañas, pero no teniendo caridad, nada me vale. Aunque entrego mi cuerpo para ser quemado, como un héroe por tal causa humanitaria. ¿No? Entonces, ¿me vale? Si no lo hago por amor de Dios, para la vida eterna no. ¿Okay? Entonces, pero menciona explícitamente, es una buena cita, ¿no? Cítalo a los protestantes, porque enfatizan tanto la fe, somos salvos por la fe sola, sin obras, y ahora bien, entonces, ¿cuán poco conocen a la Biblia, verdad? Saben nomás unas citas, donde San Pablo habla de la fe en contraste con la ley de kosher, ¿no? De circuncisión, ¿no? Entonces, y los demás
dieta y eso, ¿no? Entonces la ley que ya se abrogó, que pasó, digamos. Entonces le digo, ok, entonces ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más grande? ¿La fe, la esperanza o la caridad? La fe. Así me dijo uno en el aeropuerto, ¿no? La fe. A ver, entonces aquí tengo una Biblia. Dice San Pablo, ¿no? Que al final hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y la caridad. Y la mayor de ellas es El amor. la caridad. Ups, entonces, sí, pero es la fe que... Ok. Entonces, y dice San Pablo, si tuviera la fe para mover montañas, pero sin la caridad, nada me vale. Y la fe sin obras está muerta. Por eso Lutero quiso descatar, ¿no? Descatar el libro de Santiago de la Biblia, porque contradecía su teoría, ¿verdad? Y qué lógico, ¿no? Sí, ¿verdad? Bien, ok, entonces la fe habitual unida a la caridad, ¿ok? Es absolutamente necesaria para obtener la salvación eterna, tanto en los niños como en los adultos, ¿ok? Que es básicamente decir, uno tiene que estar en la gracia santificante, ¿ok? Para ser salvo, porque otra vez nuestra salvación es una obra interior, ¿ok? En el alma, ¿bien? Ok, aquí los documentos oficiales de la Iglesia del Primer Concilio Vaticano. En la justificación misma, juntamente con la remisión de los pecados, recibe el hombre las siguientes cosas que a la vez se le infunden por Jesucristo, en quien es injertado la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad, ni une perfectamente con Cristo, ni hace miembro vivo de su cuerpo. Ahí está una analogía, ¿no?, de miembros de Cristo. Ahora bien, la persona que está en pecado mortal, pero que permanece en la fe y la esperanza, que es bautizada, ¿sigue siendo miembro de Cristo? Sí, ¿no? Si está bautizado, es miembro, pero miembro muerto. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo, por analogía física, si tuviera un dedo ya como paralizado, no le entra el influjo vital del cuerpo, del corazón, de sangre, ahí está. Entonces, ¿es parte de mi cuerpo? ¿Pero recibe la influencia del alma? No. De modo que no se mueve, no recibe y está para morir, ¿no? Tal vez un día se va a caer, ¿no? ¿Okay? Entonces, así pasa con los miembros del cuerpo místico de Cristo que están en pecado mortal, ¿sí? Pero no están excomulgados. Mientras si uno está excomulgado, está fuera del cuerpo, ¿no? ¿Okay? Bien. ¿Okay? Y porque la fe, por cuya razón se dice con toda verdad que la fe sin las obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. Y ociosa, y que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni el prepucio, sino la fe que obra por la caridad. No la fe sola, sino la fe que obra por la caridad. Gálatas capítulo 5. Esta fe por tradición apostólica la piden los catecúmenos a la Iglesia antes del bautismo, al pedir la fe que da la vida eterna, la cual no puede dar la fe sin la esperanza y la caridad. Mas porque sin la fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6, si quieren la cita, ¿no? Esa es la cita importante del día de hoy, ¿no? Hebreos 11, versículo 6, ¿okay? Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y llegar al consorcio de los hijos de Dios, de ahí que nadie obtuvo jamás la justificación sin ella, y nadie alcanzará la salvación eterna, sino perseverar en ella hasta el fin. ¿Okay? Que cita San Mateo capítulo 10, versículo 22. ¿Okay? Al que perseverare en ella hasta el fin. Bien. Ok, en resumen, sin la gracia santificante nadie se puede salvar. Y como la gracia va inseparablemente unida a la fe, esperanza y caridad habituales, sin el hábito de estas 3 virtudes infusas es imposible la salvación. ¿Bien? Pregunta. ¿Cómo se aplica la caridad
por ejemplo, las personas que se dedican a la adoración o los monjes que de plano dejan el mundo para aislarse y vivir como en esa plena. Ok, es buena pregunta, una pregunta de cómo se ejercita la caridad entre los que viven en aislamiento, ¿no? Como ermitaños, ¿no? Entonces, se practica la caridad que tiene como objeto Dios mismo. ¿Okay? Entonces, ellos pasan todo su tiempo en el aspecto o los actos más importantes de caridad, que es tratar con este amor con Dios, ¿okay? En la intimidad de la oración. Ese es el acto de caridad por excelencia. Ahora bien, Santo Tomás se pregunta, más bien, ¿cómo practicas tú la caridad con tu prójimo? Si el objeto de la caridad es Dios, pues tu prójimo no es Dios. Entonces, ¿se puede amar al prójimo con caridad? ¿Y cómo? Ciertamente, amándole por amor de Dios. ¿Okay? Entonces, amándole para que Él se asemeje más y más a Dios. ¿Okay? Pero esa es la regla de caridad, Dios. ¿Okay? Entonces, es siempre al blanco. Entonces, cuando amamos al prójimo, entonces, si estás en pecado mortal, si estás viviendo en adulterio, yo te digo, pero estás bien, para que te sientas bien, ¿no? Que Dios te ama mucho, ¿no? Y síguele, estás bien, ¿no? ¿No? ¿Está bien así? No, es caridad. Si le hago sentirse muy bonito, no tiene nada que ver con sentimientos, ¿no? Tiene que ver con su asemejanza a Dios, la santificación de su alma. Si yo le ayudo por mis palabras a acercarse a Dios, ese es un acto de caridad, ¿ok? Si al contrario, aunque se siente muy bonito por mis palabras, no tiene nada que ver con la caridad, ¿ok? Bien, ok. Entonces, ok, pero luego nos preguntamos, ¿pero el ermitaño falta la caridad a sus deberes, hacia su prójimo? Y si es su vocación, no, ¿verdad? Que tiene que discernir con la iglesia, es una vocación más especial. Pero igual la vida contemplativa de monástica, ellos viven en comunidad. Y generalmente, aunque en los primeros siglos hubo más ermitaños, luego San Benito vio que no era muy prudente, que era muy excepcional, que mejor vivir en comunidad porque no se desarrollan tanto las virtudes, ¿no? En aislamiento. Hay más peligros. Entonces, por eso los monjes tienen que vivir en comunidad y cuando son los mismos cada día, hay mucho sacrificio también, ¿no? Que se presenta, ¿no? Okay. Bien. Entonces, no faltan a la caridad porque lo ejercitan directamente con Dios y también ayudan a su prójimo por la oración. ¿Quiénes son los patronos de las misiones? San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, que no salió del convento, que era contemplativa, de clausura, que murió jovencita. Entonces, practicó la caridad con su prójimo dentro del convento, por excelencia, pero con todos los demás por oración, sacrificándose, recogiendo un alfiler por amor de Cristo, por la conversión de un pecador en las misiones. Entonces se sacrificaba constantemente, de modo que ahora derrama flores al cielo sobre sus devotos, ¿no? Los que invocan a su intercesión, ella se hace palpablemente presente, ¿no? En sus vidas, ¿okay? Es milagrosísima, ¿no? Santa Teresita. ¿Y por qué? Porque Dios quiere subrayar su ejemplo de caridad tan perfecto, ¿no? Que practicó en esta vida, entonces, pero siempre rezando por los demás. Dice, yo entré en el Carmen para santificar a los sacerdotes y convertir a los pecadores. Esa era su misión. No vino diciendo que heme aquí para evitar esos latosos del mundo y vivir ya en paz. No, entonces vino para sacrificarse por la salvación de los demás, ¿no?
Y así lo logró, ¿okay? Con tanta oración y tanto sacrificio. Pero por la conversión, cuando yo me presenté a las monjas carmelitas ahí cercanas al seminario, entonces les dije, si vinieran al Carmen para sacrificarse por sacerdotes y pecadores, yo soy 2 por el precio de 1, ¿no? Entonces, recen por mí. Entonces, pero esa es su misión, ¿ok? Bien, ¿más preguntas? Lo que decía hace rato el querer ya, el deseo de morir por estar con Dios, hasta dónde puede rayar como en querer ya. Okay. La pregunta es, este deseo de morir para estar con Dios, ¿a poco no puede ir en contra el deber de servir a los demás? Y sí, ¿no? Entonces debe de ser, aunque sabemos que si vamos al cielo, Dios cuidará a los nuestros, ¿no? Y de hecho los justos, gloriosos en el cielo, cuidan a sus ovejas. Así decía Santa Teresa, cuando llegue al cielo voy a derramar flores de gracias sobre todos, ¿no? Y San Padre Pío decía, me voy a quedar a la puerta, esperando hasta que entre la última de mis ovejas, ¿no? Entonces ellos hacen mucho más del cielo que hicieran en la tierra por los demás, ¿okay? Pero también, dice el mismo San Pablo, añade, pero me quedo aquí sacrificándome por mis hermanos, para que se salven todos, ¿no? Y eso es siempre pues el dinamismo, digamos, o de la caridad de estar con Dios, como vemos en los santos misioneros, como quieren San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, escapó como 3 veces, ¿no? Tratando de ser monje, cartujo o cisterciense, creo que cartujo, ¿no? Entonces, sí, no era la voluntad de Dios, pero siempre pensaba que soy tan inútil para el apostolado y podría ser si fuera más santo y más arraigado en oración y salió una noche y lo sorprendieron de camino y lo regresaron. Entonces, pero no era la voluntad de Dios, pero así es exactamente como lo describe San Pablo, ¿no? Es deseo de estar con Cristo, pero entre tanto me sacrifico por mis hermanos. Y así se madura la espiritualidad, ¿no? Es no simplemente esconderse en oración, sino fortalecerse en oración para comunicar Cristo a los demás. Y por fin, si estamos amando a Dios presente en las almas de los demás, no tenemos que dejar la contemplación. Podemos seguir contemplando, ¿verdad? A veces es el consuelo, ¿no? Si tengo que escuchar confesiones y si estoy arraigado en la oración y de buenas en mi vida espiritual, digamos, entonces escuchar confesiones por 1 hora es todo un gozo, ¿no? Wow, estoy aplicando la sangre de Cristo. Este pecador destinado al infierno, por unas palabras y gesto míos, entonces ya va hacia el cielo, ¿no? Todos los pecados se borraron y su alma está llena de gracia de Dios, ¿no? Entonces eso es la clave para mantenerse en la vida espiritual como sacerdote. La vida activa no es dejar a la vida contemplativa. Claro que no va a ser tan contemplativa si no tenemos el tiempo de oración, ¿verdad? Hay que arraigarse todos, ustedes también, ¿no? El alma de todo apostolado es la oración mental, todo depende de ella, ¿okay? Pero si estamos llenos de Dios, luego, pues bautizar a un niño, casar unos novios, borrar pecados y ofrecer el santo sacrificio de la misa, no tengo que dejar a mi oración para hacer esas cosas. No, es una extensión de esta misma oración, este mismo amor de Cristo en todo su cuerpo místico, ¿no? Okay, esa es la meta para todos, ¿okay? En la vida espiritual. Pero si no nos arraigamos en Cristo, nadie puede dar lo que no tiene, ¿okay? ¿Yeah? ¿Más preguntas? Ahora todos quieren confesarse, nomás están pensando. Sí. Muy bien. Ok, lo dejamos ahí para que se preparen bien para la misa. Nomás les voy a dar el tráiler, entonces, para la próxima clase. Es la fe habitual. Luego vamos a la fe actual, que es decir, para obtener la vida eterna, además de la fe habitual unida a la caridad, es necesario a todos los hombres adultos
con uso de razón, creer expresamente que Dios existe y que es remunerador, o sea, premiador de buenos y castigador de malos. ¿Okay? Si ya eres adulto, ¿qué son las condiciones para la salvación? La fe habitual tiene que ser más que habitual, más que el don. Tienes que también hacer actos de fe para ser salvo. ¿Okay? Si ya tienes uso de razón. Y luego, pero ¿y cuán explícita ha de ser esa fe? ¿Tiene que ser una fe explícita en la encarnación y la Santísima Trinidad? Vamos a ver, ese es el debate, y hay santos doctores de cada lado, ¿no? Hay unos que dicen, a lo menos que sea una creencia en Dios uno y verdadero, que es premiador y castigador, y otros que dicen, no, tiene que ser una fe explícita en la Santísima Trinidad y la encarnación para un adulto, para que se salve. ¿Okay? Entonces, eso es, y vamos a ver en la práctica, la Iglesia insiste en la segunda tesis, de que si tienes tiempo con un pagano moribundo, tienes que tratar de explicarle los misterios de la Santísima Trinidad y la encarnación, ¿okay? Para poder bautizarlo. Y luego, la fe católica íntegra, luego vamos a ver, entonces, cuánto tienes que saber de la fe. Es interesante, ya que hay adultos que vienen a sus pláticas que no saben nada de la Santísima Trinidad y todas sus ideas confusas. A ver cuán íntegra y precisa ha de ser esta fe. Y luego, ¿qué decir de los que han recibido el bautismo y están fuera de la Iglesia, como protestante? Uno que salió como hereje o uno que nació así en tal secta, que era la posibilidad de salvarse según esos requisitos de la fe, y que del pagano, ¿okay? Que no ha recibido el bautismo, hay la posibilidad de que reciba la fe para salvarse. Todo eso y más vamos a ver en la próxima plática de las pláticas interminables con su servidor. Muy bien, recemos. En nombre del Padre, y Filio y Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. En nombre del Padre, y Filio y Espíritu Santo. Amén.